Abran por favor su Biblia del libro de 1 Juan, la carta de 1 Juan, capítulo 2. Vamos a estar respondiendo versículos 18 a 27. 1 Juan se encuentra a los últimos de la Biblia. Está como 4 libros antes de Apocalipsis. 1, 2 y 3 Juan, y luego sigue Judá, y luego sigue Apocalipsis. Juan es el mismo discípulo, ahora apóstol, que estaba y vivió con Jesús, de los 12 originales discípulos. Hemos estado mirando esta carta escrita por Juan. Estaba escrito a una generación nueva. Acuérdense que Juan era el último viviente discípulo a los últimos del primer siglo. Entonces Juan tiene como 95 años y ya va a entrar el segundo siglo. Y para una generación joven no conocen de Jesús. Han escuchado rumores de un hombre que vivió a los principios del primer siglo llamado Jesús, y que hizo milagros, y que vino del cielo, que era el Hijo de Dios y que tuvo discípulos. Y Juan comienza su carta diciendo que él vivió con él. Y digo que lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos contemplado. Entonces Juan comienza su carta a una generación nueva que va a entrar al segundo siglo, que no conoce mucho de Jesús, que no conoce mucho del hombre que era Jesús. Entonces lo que está haciendo Juan en esta carta, está haciendo esto: está escribiendo a una audiencia, a una gente que no sabe nada de Jesús. Y han entrado filosofías, han entrado creencias de afuera, han entrado a otras ramas de filosofía, de religiones, que han tratado de decir que Jesús no era Dios, que Jesús era un espíritu, porque había un movimiento que se llamaba gnosticismo. Y este gnosticismo enseñaba que nomás lo espiritual era bueno y la carne era mal. Pero ¿qué es lo que sabemos nosotros de Jesús? ¿Qué era él? ¿Era hombre o era Dios o era ambos? Entonces ese gnosticismo decía, bueno, si Jesús era hombre, carne, eso no podía haber sido todo bueno. Entonces a lo mejor nomás era un fantasma o un espíritu. Entonces lo que está haciendo aquí Juan, está escribiendo a la gente que no, Jesús era todo carne y hueso, pero también era divino. Y una de las cosas que quiere hacer Juan en esta carta es quiere darle evidencia a sus lectores, a la gente, que si son o pertenecen o si se consideran cristianos, hay ciertas cosas que deberían mirar. Entonces Juan comienza su carta diciendo esto, que el verbo se hizo carne. Entonces que Jesús era carne y hueso, que también era divino. Y si tú crees esto, considérate cristiano. Esa es una de las creencias fundamentales. La segunda cosa que comenzó Juan en el primer capítulo es que si te consideras cristiano, caminas en la luz y no en la oscuridad, porque en Dios no hay oscuridad. Entonces si eres cristiano, crees que Jesús era carne y hueso, pero también era divino, y crees que como seguidor de Jesús deberías caminar en la luz. La tercera cosa que Juan escribe y dice que si tú te consideras un cristiano, si tú te consideras ser seguidor, tú vas a obedecerlo. Tú vas a obedecer a Jesús. Esa es la tercera cosa. Salud. La última vez miramos una de las cosas más difíciles. Y Juan escribió en 7 a 17 que si tú te consideras un cristiano, puedes comprobar que eres si tú amas a tu prójimo, si tú amas a tu hermano, a tu hermana que te da problemas en la iglesia. ¿Quién aquí ha tenido problemas con un hermano, hermana? Y quizás es algo que estás casada, porque si tú estás casado con un cristiano, ellos son hermano o hermana. ¿Quién aquí levanta su mano? Han tenido, quizás no con su cónyuge, pero ha tenido problemas con alguien en la iglesia que se considera cristiano. Y muchas veces es más fácil
amar a alguien que no es cristiano. Pero Juan escribe a la gente diciendo, si tú eres cristiano, deberías amar a tu hermano que te hace daño. Y miramos también que no deberíamos amar al mundo. Hoy vamos a mirar esto. Que si eres cristiano, permanecerás en Cristo. Permanecerás en Cristo. He titulado el mensaje de hoy esto: permaneciendo de principio a fin. Permaneciendo de principio a fin. El primer punto que vamos a mirar: permanecemos siendo siempre alerta como iglesia. Permanecemos siendo siempre alerta como iglesia. Voy a comenzar con 8 a 19, dice así la palabra de Dios. Queridos hijos, ¿a quién le está escribiendo esta carta Juan? Cuando dice queridos hijos, ¿a quién le escribe? Y cuando una vez dice hijos, una vez dice hermano, hermana, entonces ¿a quién le está escribiendo esta carta? A los cristianos, a la iglesia. Entonces dice, queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Porque aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Vamos a pausar ahí. Queridos hijos, dice, esta es la hora final. Fíjense cuántas veces dice hora final, hora final. ¿Qué es lo que indica hora final? Cuando es lo último, la hora final. ¿Quién aquí ha tomado un examen para algo? Y nos dan cierto tiempo para terminar. Y entonces ya llega la hora final, ya llegan los últimos momentos. Tenemos ¿qué? Ya no hay tiempo. Entonces, ¿qué tenemos? Una urgencia. Hay que vivir la vida cristiana con una urgencia, porque mañana, esta noche, después de este culto, no estamos prometido nada. Esta es la hora final. Así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. La vida cristiana es como una carrera. ¿Cómo se dice en español? Un maratón, ¿verdad? Un maratón. Y en maratón muchas veces hay cosas que se ponen encima de nosotros. Quizás una piedra, quizás otra persona corriendo, quizás una curva, quizás el viento en nuestra cara. Pero hay muchos obstáculos en la vida cristiana. Entonces, estamos mirando el fin de la carrera, dice Juan. El fin de la carrera, porque la vida esencialmente es breve, ¿verdad? Dice el libro de Santiago, el medio hermano de Jesús, que la vida es como un vapor. Aquí hoy, mañana se desvanece. Entonces, dice aquí Juan que es la hora final. Y como es la hora final, ¿quién aquí ha corrido una carrera? Una carrera o ha estado como en una competición donde hay varias personas. Entonces el que llegue, que termine primero, que haga primero el examen, gana algo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando vienen los últimos que están corriendo, el último final? Miramos el fin de la carrera. ¿Qué es lo que hacen todos los que corren? ¿Qué es lo que comienzan a hacer? ¿Mande? Se apuran. Y como nos apuramos, porque hay una urgencia en esta vida, nosotros como cristianos, ¿quién piensan ustedes que también se apura, le da una urgencia? Sabiendo que vamos a morir, sabiendo que nomás tenemos esta vida para vivir para Cristo. ¿Quién más le da apura? El anticristo. ¿Quién es el anticristo? Y digan quién sepa algo. ¿Quién es el anticristo? ¿Qué significa anticristo? ¿Quién es Cristo? Alguien que está
Alguien que está contra de Cristo. Aquí hay dos cosas. Juan habla de un anticristo. Juan también es el escritor del libro de Apocalipsis. ¿Quién aquí ha tratado de leer el libro de Apocalipsis? ¿Es fácil o es difícil unas veces? Es difícil, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, escrito por Juan, también este mismo hombre, habla mucho del anticristo. Si leen el libro, la carta de Apocalipsis, habla mucho de los últimos tiempos. Y una de las cosas que va a suceder en los últimos días, va a surgir un hombre, carne y hueso, que va a ser levantado por Satanás, va a ser levantado por el diablo, y le van a llamar, y va a ser el anticristo. Este anticristo es un hombre político. No sabemos quién exactamente es. Es un hombre, un gobernador, un rey, alguien que lidera una nación. Y casi la mayoría piensa que es alguien en el mundo árabe o en el mundo del otro lado del mundo. El diablo va a levantar a un hombre que, como nosotros, y lo va a usar para traer pleito a la iglesia, y lo va a usar para matar a muchos cristianos. Y en esos últimos días, ese va a ser el anticristo, y va a ser un oficial, va a ser alguien que el diablo usa, que ya está ahorita, y quizás ya está ahorita en este momento, en oficina. Es un hombre. Es un hombre. Entonces, es lo que dice aquí. Así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, ahí se está refiriendo a ese hombre, a este hombre político, diciendo, ustedes deberían entender, a la misma manera que viene un anticristo, muchos son los anticristos. Como dijo el hermano, anticristo, alguien que está opuesto a todo lo que es Cristo. Sí, vendrá uno que es el anticristo principal, pero dice Juan, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién son? Ok, comienza primero con el anticristo que un día viene en los últimos tiempos, los últimos días, que va a ser levantado por el diablo. Es una figura principal. Eso va a ser un personaje. Pero ahora también dice, muchos son los anticristos que han surgido ya. Acuérdense que Juan está escribiendo esta carta a la iglesia. Pero él está diciendo que ya han surgido. Hay anticristos en esos días con Juan. ¿Quiénes son estos anticristos? ¿Qué es lo que dijo el hermano? ¿Qué es un anticristo? Todos que están en contra de Cristo. ¿Y qué es lo que dijimos que comenzamos la carta? Que hay creencias, hay filosofías, hay movimientos de ramas religiosas que han entrado a la iglesia para alejar a los cristianos. Y estas ramas de movimientos de religión, filosofía, quieren desviar y son todo lo que es anticristo. Están contra Cristo. Entonces Juan está diciendo, esta gente que tiene el espíritu del anticristo, no es el anticristo principal que viene un día, pero tienen el espíritu del anticristo, ya están en la iglesia. Están en la iglesia. Juan está diciendo eso a su audiencia. Muchos son los anticristos que han surgido ya. ¿Saben qué, amados? Nada ha cambiado. El espíritu del anticristo, el mismo espíritu que un día va a entrar a un personaje principal y va a liderar el mundo contra Israel, Jerusalén y los de la iglesia, ese mismo espíritu está dentro de mucha gente hoy en día. ¿Y saben qué? Están en la iglesia. Por eso Juan está escribiendo esta carta. Muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final.
tiene que ver con una urgencia. Y fíjense lo que dice aquí Juan: aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de nosotros. Entonces lo que estaba sucediendo, estas personas, estos cristianos, estaban adentro, estaban en medio de la iglesia, viviendo, morando, adorando, alabando, partiendo pan, llamándose hermano, hermana, orando entre sí mismos. Aunque salieron de entre nosotros, andaban entre ellos, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Entonces no se quedaron porque no podían aceptar las verdades, las virtudes de Jesús y de Yahweh, de Jehová, de Cristo. Venían a la iglesia, pero nomás para hacer algo, para dividir, para infiltrar. Y cuando no podían hacer, o quizás sí pudieron hacerlo, ¿se acuerdan que a los principios de la carta hablamos que muchos se habían ido de la iglesia por esa misma cosa? Habían venido gente, entraron, infiltraron la iglesia, vivían entre ellos, como iglesia, como cristianos, hermanos, hermanas, y los alejaron de la iglesia. ¿Sucede esto hoy? Hay gente que infiltra la iglesia hoy, que vienen para quitarnos del Dios aquí. Hay gente que viene aquí quizás a la iglesia esta hispana. Hay gente que quizás viene a la iglesia americana. Sí. Que vienen con el espíritu del anticristo para maldecir a la iglesia, para dividir a la iglesia, para destruir a la iglesia, para ser nada bueno para la iglesia. Y cuando ellos ya no pueden o tienen suficientes personas para llevarse, ¿qué es lo que dice? Andaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Entonces aquí estamos hablando de la iglesia, pero también estamos hablando de nuestras vidas cristianas individuales. Si tú vienes a Cristo, piensas que eres cristiano, pero surge el espíritu de la... Vamos a hablar un poco más de esto ahorita en unos momentos. Alguien te está desviando, alguien te está hablando de otras cosas de Dios. Tienes que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado nosotros como iglesia aquí. ¿Sí? Porque puede venir cualquier persona y se puede llevar a algunos de ustedes. Ese Joel, y lo he escuchado aquí, le voy a decir la verdad, lo que yo he escuchado, ese Joel es un maestro falso. Aquí lo he escuchado. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? De quitarnos, de dividirnos, de sacarnos, de llevarnos, infiltrar. Han venido muchos en estos años de aquí en la iglesia, han venido y se van porque no aceptan la verdad de la iglesia. Y cuando entra un movimiento aquí en Iber, o entra una mentira, o entra una rama de conocimiento, bueno, no es todo lo que dicen ahí o hablan ahí en la iglesia, es cierto. Hay que tener cuidado, hay que estar alertas como iglesia. ¿Soy yo los únicos ojos y oídos de la iglesia? ¿Soy yo el único que debería estar alerta en la iglesia? Bueno, ese es el deber del pastor, de él se encargado de eso. Yo no me voy a meter en lo que no me importa, lo que no es importante. ¿Ustedes quieren que esta iglesia pare de existir? Hay que tener cuidado. Ustedes son los ojos y los oídos de esta iglesia. Yo también. Entonces cuando escuchen algo que parece pertenecer al espíritu del anticristo, algo que está opuesto a lo que es de Dios, de Cristo, hay que se tienen que levantar nuestros oídos y hablar, porque yo nomás soy una persona.
Porque hay muchos que están entre nosotros y luego se van o se quedan para llevarse a los que puedan. Le voy a decir la verdad, voy a hablar un poco de nuestra iglesia amada americana. Eso es lo que sucedió ya. ¿Y saben de dónde vino de dónde vino el peligro? ¿De dónde vino la Biblia? ¿Saben de dónde vino el problema? El púlpito. El púlpito. Por eso, yo les exhorto que lean sus Biblias, lean la Escritura, las palabras fieles de Dios. Y casi me desvían a mí como pastor. Si yo puedo ser alejado de Dios por un pastor principal, yo puedo ser lo mismo con ustedes. ¿Por qué? Porque si no saben su Biblia, yo les puedo decir cualquier tontería, cualquier mentira, cualquier decepción y los puedo llevar y los puedo enviar al infierno. Eso sucedió en la iglesia americana. Ustedes que saben, la iglesia americana se dividió hace como 2 años y medio. Y esto estaba sucediendo en el púlpito. Había un espíritu, lo más triste, que yo amaba a ese hombre. No dejen caerse ni por mí. Lean sus Biblias, entiérrense la palabra, porque yo les puedo decir aquí cualquier cosa y si no conocen la Biblia, van a ser... Hay una rama de religión así como 4 cuadras de aquí. ¿Saben de quién estoy hablando? Están desviando a toda la gente al infierno. Los están enviando con un moñito al infierno. ¿Saben por qué? ¿Saben lo que no hace la gente? No abren la Biblia. Y no saben que las palabras que salen de esa persona que está hablando de algo religioso, que la mayoría no es bíblica. La gente está cegada. Segundo punto, entonces el primer punto era permanecemos hasta el fin siendo siempre alerta como iglesia. El segundo punto es permanecemos en la esencia del evangelio. Voy a explicar lo que significa eso. Permanecemos en la esencia del evangelio. Versículo 20 a 23 dice así: todos ustedes, dice Juan, en cambio han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino quien niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Donde dice, porque quizás es raro, unción. ¿Qué es ungir? ¿Qué es una unción? ¿Qué significa ser ungido? ¿Mande? Dígame qué pasó con él. En un sentido sí, fueron bautizados. Tengo una botellita de aceite para ungir. ¿Quién aquí he usado esto con ustedes? Ungir. Yo he usado aceite de ungir. Muchas. Sí. ¿Sabían que Cristo significa el ungido? Cristo significa el ungido. Entonces, ser ungido significa donde se usa como un aceite y ha sido escogido para hacer una tarea especial. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo. ¿Qué significa del Santo? ¿Qué es lo que piensan? ¿Ande? Santo es Apartado. Santo significa ser apartado. Santo, santo, santo. ¿Y quién es santo, santo? El Padre, Hijo y el Espíritu Santo.
¿Quién es el santo de que estaba? ¿Quién nos ha derramado unción sobre nosotros como creyentes, como cristianos? Cristo. Y cuando somos ungidos, tenemos ¿qué? Adentro morando. A Cristo, el Espíritu de Cristo. Entonces, todos ustedes, en cambio, está diciendo Juan, ustedes que tienen la unción del Santo, del Espíritu Santo, conocen la verdad. Si tú eres cristiano y dices, te consideras cristiano, tú has sido ungido con el Espíritu Santo, has sido bautizado con el Espíritu Santo. Conoces la verdad. Le voy a decir la verdad a todos, casi los que miro aquí, con la mayoría, estoy seguro que están ungidos por el Espíritu Santo. ¿Qué significa ser ungido? Es que son cristianos. Si mueren hoy en esta noche, mañana estarán en el cielo con Dios. Porque tienen el Espíritu de Dios, han sido ungidos por el Espíritu Santo. Y por eso están aquí. Por eso están aquí aprendiendo. Por eso están aquí en la palabra, escuchando. Conocen la verdad. Conocen la verdad. Conocen. Ustedes conocen las mentiras porque tienen el Espíritu de Dios morando en ustedes y pueden leer sus Biblias y discernir si yo les estoy mintiendo. ¿Quién es el mentiroso? Es el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Qué decimos de Cristo al principio de la carta? Que Cristo era todo hombre y era todo Dios divino. El que niega que Jesús es el Cristo es el mentiroso. Tal persona es el anticristo. Tiene el espíritu, no de Dios, tiene el espíritu del anticristo. La que niega al Padre y al Hijo. Entonces, si alguien niega que Jesús es el Hijo de Dios, o niega que Jesús es el Cristo, que era carne y hueso, que también era todo divino, niegan todo lo que es Cristo. Todo el que niega al Hijo no tiene el Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Voy a llevarlo un poco más, voy a adelantar un poco. Entonces, lo que está diciendo aquí Juan, ustedes han sido ungidos por el Espíritu Santo. Y porque han sido ungidos, han sido santificados, son santos ante Dios por la sangre de Cristo, Dios les ha abrido conocimiento para saber la verdad. Y cuando viene la mentira, conocen la mentira. Pero si uno indica y niega que Jesús es el Cristo, ellos tienen el espíritu del anticristo. Voy a abrir un poco más de lo que es. Cristo era hombre, ¿verdad? Cristo era divino, era todo Dios. Cristo resucitó ¿en cuál día? El tercer día. Cristo murió ¿qué? ¿En qué? En una cruz. Cuando murió, ¿qué le hicieron? Lo clavaron, y cuando murió, ¿qué hicieron con él? Lo sepultaron, ¿verdad? Lo enterraron. Resucitó el tercer día. ¿Y a qué vino a ser Jesús? ¿Para qué era el propósito de Jesús hacer todo eso? ¿Mande? Para limpiarnos de nuestros pecados. Todas esas verdades fundamentales están atados a Cristo. Entonces, cualquier cosa fundamental que está atado a Cristo, que alguien niegue, eso casi indica que no es. Entonces, si alguien no cree que Jesús resucitó, no conocen la verdad. Si alguien, quizás saben de Jesús, pero si alguien niega que Jesús era Dios, era hombre, pero no niegan que Cristo era, o Jesús era Cristo, digan. Nos enseñó a que podemos vencer la muerte. Nos venció que Él era. Si alguien cree que Él no resucitó, tengan cuidado con esa persona. Si alguien cree que Jesús no vivió una vida perfecta, tengan cuidado con esa persona que les diga que Jesús no era perfecto. Si alguien niega cualquier característica de Cristo, niega al Padre y al Hijo. Y al que niega al Hijo no tiene el Padre. ¿Hay un infierno?
¿Hay un cielo? ¿Para qué vino Cristo otra vez, hermana? Para limpiarnos, ¿verdad? Pero limpiarnos de nuestro pecado. ¿Qué es el castigo del pecado? La muerte. ¿Y qué es la muerte? Muerte eterna. El infierno. Si alguien niega esta verdad fundamental de que vino a ser Jesús, de sacarnos del infierno, si alguien niega que no hay un infierno, son mentirosos. Si alguien niega que han venido aquí gente que no piensan que hay pecado. Si alguien piensa que no hay pecado en su vida, está negando lo que vino a ser Cristo. Cristo vino de limpiarnos del ¿qué? Del pecado. El pecado existe. Ha venido aquí gente a esta iglesia que ha dicho eso. Entonces, sí, aquí dice que el que niega que Jesús es el Cristo. Entonces aquí, esta palabra, el Cristo, hay que atarle. ¿Qué es lo que significa Cristo? Lo que vino a ser, por el propósito al que vino a hacerlo, el personaje de Cristo, sus características, que era el Dios divino, del eterno del universo, que también era carne y hueso, pero vino a limpiarnos del pecado, de la muerte eterna, del infierno. Si alguien niega el infierno, si alguien niega el pecado, si alguien niega el cielo, si alguien niega la deidad de Cristo, si alguien niega la santidad de Cristo, todo eso indica que tienen el espíritu del anticristo en ellos. Si alguien cree en Cristo por vida, tienen que creer en todo lo que viene con Cristo. ¿Están conmigo? Entonces, si uno dice que no hay infierno, está negando que Cristo vino a salvarnos del infierno. Y esa persona es un mentiroso, una mentirosa. ¿Está conmigo? ¿Hay estos tipos de personas en la iglesia hoy? ¿Habrá aquí en la iglesia bíblica, el Reino, o en la iglesia americana, Houston Church? Quizás sí. Hay que tener cuidado con esta gente, porque ellos se infiltran en la iglesia y nos tratan de alejar de Dios. El tercer punto, nuestra unción, que acabamos de decir, nos ayuda a permanecer y superar el engaño hasta el fin. Y dice así la palabra de Dios, de 24 al 27. Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción de que Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esta unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. Permanecer. ¿Qué significa permanecer? Estar al pendiente. Permanecer significa cuitear. No. Hay que quedarnos, hay que permanecer, hay que correr la carrera, hay que caminar. La vida cristiana no es una carrera, es un maratón. Es un maratón. ¿Quién aquí ha hecho un maratón? ¿Han visto los que corren los maratones? No corren como león siempre, ¿verdad? Se nivelan en correr y luego ya cuando ven el fin, comienzan a correr rápido, ¿verdad? Entonces hay que nivelar el oxígeno y todo eso. En la vida cristiana no es una carrera, es un maratón. Pero dice aquí 24, permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Algunos de ustedes los conozco desde que vinieron a Cristo. No a todos, pero a ciertas de ustedes los conozco. A ustedes les estoy hablando. Y a ustedes que no vinieron a Cristo conmigo, pero ustedes tuvieron un comienzo, un inicio en Cristo. Juan les está diciendo a la gente, al pueblo de Dios,
permanezcan en ustedes, en lo que han oído desde el principio. No se desvíen de esto. Si vinieron a Cristo por medio de la verdad, queden, permanezcan allí. Ahí está el Hijo y el Padre. Y lo que hace aquí Juan, ¿quién aquí le gustaría recibir $1 millón americanos? ¿A quién le gustaría recibir $1 millón americanos? Todos, ¿verdad? Pero hay algo. Para recibir esos $1 millones americanos, hay que resistir los obstáculos que están de aquí a los millones de dólares. Y hay que no parar, hay que no quitear, hay que seguir adelante, hay que hacer ciertas cosas. Y al principio de la carrera o del maratón nos dan instrucciones. Si tú llegas al fin de este maratón, tú recibirás ese tesoro. Lo mismo dice aquí. Permanezcan lo que aprendieron desde el principio. Esta es la promesa de que Él nos dio, la vida eterna. Tenemos la vida eterna, nosotros cristianos, que nos espera después de esta vida. Yo le he dicho esto, y esto es, yo no quiero poner esto afuera, pero si yo muero mañana, espero que mi señora diga, gloria sea a Dios, Dios da y Dios quita. Si Dios me quita a mi señora mañana, espero que yo diga, gloria sea y exaltado sea nuestro Señor Jesucristo. Dios da y Dios quita. ¿Saben por qué? Un día la voy a mirar. La voy a mirar en el cielo. La voy a mirar en la presencia de Dios. Porque no nada más es mi esposa, es mi hermana en Cristo. Y un día, ¿saben? Hay otros libros que hablan. Te voy a dar un breve entendimiento de conocimiento. La Biblia habla que en el cielo, en la eternidad, no estamos casados, que somos como los ángeles. Entonces aquí es mi esposa, pero en el cielo va a ser mi hermana en Cristo. Aquí es mi hermana, pero en el cielo no estamos casados, somos en Cristo lo mismo. Pero aquí tenemos la promesa, dice Juan, que Él nos dio la vida eterna. Eso debería animarnos para vivir para Dios. Eso debería animarnos sabiendo que tenemos el tesoro eterno esperándonos a los últimos, al fin. Eso debería alentarnos sabiendo que tenemos el premio y la recompensa que nos espera si llegamos hasta el fin sin ser desviados y alejados de Cristo. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. Juan está escribiendo y Dios está escribiendo su verdad en esta palabra para nosotros, para que la gente no procure engañarnos a nosotros. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Si ustedes han sido ungidos por el Espíritu Santo, porque dice que son cristianos, son aptos para aprender. Y están aptos para ser enseñados por esta unción para que permanezcan en Cristo. Así es como permanecemos en Cristo, así es como permanecemos en Dios. Si no te gusta aprender, y más si no te gusta aprender la Biblia, hay problemas. ¿Cómo vas a acercarte? Nosotros que estamos casados, ¿cómo vas a acercarte a tu cónyuge sin conocerlo o conocerla? Hay que ver comunicación, ¿verdad? Dios se comunica con nosotros por medio de la palabra y nosotros nos comunicamos de Él por medio de oración. Si no aprendemos a amar nuestra familia de sangre, va a haber problema. Si no comenzamos a acercarnos a Dios por medio de su palabra, va a haber problemas. Y si no quieren ser enseñados, va a haber problemas. Hay muchos que quieren ser cristianos, quieren la bendición de Dios eterna, pero no quieren aprender la Biblia. ¿Cómo van a saber si vamos a ser engañados si no son enseñados? Yo aquí enseño la Biblia por 1 hora
quizás más o menos. Como les dije a los niños, ¿qué pasa si no comen comida física por una semana? Que quizás podemos vivir y sobrevivir unas 3 semanas, ¿verdad? Quizás sin comida. Pero últimamente, ¿qué pasa si no comemos? Se desnutren, se desmayan. Y luego al último, ¿qué? Se mueren. Si no comemos de la palabra, si no somos enseñados, si no somos alimentados por la verdad de Dios, vamos a morir. Y muchos matrimonios, muchas familias, muchos individuales cristianos se están muriendo, se están pudriendo porque no se están alimentando con la palabra de Dios. No están siendo enseñados. No porque no estoy aquí para tratar de enseñar, es que no quieren ser enseñados, no quieren aprender. Mi puerta siempre está abierta. Si hay algo que no entienden, mi puerta, mi teléfono siempre está prendido. Y siempre tenemos un chiste entre yo y mi señora. Cuando salimos de la puerta, el teléfono de mi señora siempre está al 20%. Cuando yo salgo de la puerta, siempre estoy al 100%. Mi teléfono siempre está cargado completamente, porque quiero recibir una llamada. Pastor, no entiendo eso. No hay excusa para ser enseñado. Mateo, lo que leímos. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Hay gente en la iglesia que está haciendo cosas de la iglesia y un día van a estar confrontados con la mera verdad que Dios nunca los conoció. Pero Señor, yo iba a la iglesia cada domingo. Pero Señor, yo leía la Biblia. Pero Señor, yo escuchaba el sermón. Pero Señor, yo daba ofrendas. Pero Señor, yo me rodeaba con cristianos. Entonces les dirá en versículo 23 claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Hay de esos tipos de personas en la iglesia hoy. Hay de personas con el espíritu del anticristo. ¿Y saben peor de lo? Hay gente que les gusta ver el mundo quemarse, encenderse. Les gusta que cosas se destruyen. Hay gente que les gusta ver encendido el mundo para que se destruya. Pero hay gente aún peor que quiere atraer a otra gente para que sus vidas sean encendidas, para que sean destruidos. Hay gente en las iglesias así. No nomás se conforman a ver el mundo quemarse y ser destruido. Se conforman cuando traen a gente y a cristianos a su lado para que ellos también hagan lo mismo. Así es como sabemos o podemos permanecer de principio. A fin de cerrar, unas preguntas de aplicación. ¿Eres parte de la iglesia o eres enemigo de la iglesia? ¿Estás contra las cosas de Dios? ¿Contra las cosas de su palabra? Hay gente que viene aquí a esta iglesia y les gusta el sermón. Me gusta cómo predicas, pastor, me gustan tus enseñanzas, pero cuando ya comienzo a conocerlos mejor, me dicen cosas que, yo no creo en el pecado, yo no creo en el infierno, yo no creo, esto me acaba de decir alguien no hace mucho, yo no quiero ser eterno. ¿Ustedes piensan que todos somos eternos? La verdad es que sí. Pero vivíamos antes de haber nacido, teníamos Jesús en el sentido que Él siempre ha sido eterno. Él no tiene principio ni fin. Nosotros tenemos un principio, pero de aquí en adelante tenemos un futuro eterno, ya sea en el cielo o en el infierno. Pero esta persona me dijo que yo no quiero ser eterno. Le dije, lamentablemente ya eres eterno. Si tú mueres, tienes un lugar de donde vas a ir, con Dios, a su presencia, o en el infierno. Eres parte
de la iglesia o eres parte del problema en la iglesia? ¿Qué influencias externas o internas te están alejando de Cristo? Aquí puede ser, ¿qué libros estás leyendo? Que te están diciendo cosas diferentes de lo que dice la palabra. Y lo peor vivimos en un día donde tenemos algo llamado la red social. ¿Qué te está enseñando la red social? Les voy a decir, si ustedes están agarrando su doctrina, su teología del TikTok o del Facebook, no es decir que no pueden escuchar, no puedo decir, no estoy diciendo que no hay buenos pastores en el internet, pero si no saben sus Biblias bien, ustedes no profundizan la Biblia y el conocimiento verdadero, ¿cómo van a saber si alguien que están escuchando por las redes lo está desviando? Yo les voy a usar a mi señora. Antes, ya tiene como 6, 7 años. Ella escuchaba mucho a gente por internet. Y ahora me ha venido a mí. Toda esa gente que yo escuchaba eran falsos maestros. Hay que tener cuidado. Sáquense del TikTok. No estoy diciendo que tienes que sacar toda la teología aquí nomás una vez al domingo. Entren a la Biblia. Lo que yo estoy haciendo aquí, enseñar, ustedes pueden hacer lo mismo. No enseñar, pero aprender. ¿Qué influencias externas o internas? ¿Quién aquí te está influenciando? ¿Hay alguien aquí que te está influenciando a la dirección incorrecta? Hay que tener cuidado, porque como les dije a los niños esta mañana, hay ovejas vestidas como ¿qué? Lobos en la iglesia. Y el único intento es para destruir iglesias. ¿Qué influencias externas o internas te están alejando de los libros, redes sociales, creencias familiares? Bueno, yo fui criado en lo que me dijo mi abuelita. Mi abuelita, mi papá. No digo que no eran cristianos maduros, quizás sí, pero si sale de tu boca cosas que van opuesto a lo que dice la Biblia, deja lo que te enseñó tu abuelita, deja lo que te enseñó tu mamá, tu papá. ¿Qué influencias externas o internas te están alejando de Cristo? El pecado en la iglesia, chisme, lobos en el púlpito. Yo puedo decir, no, mi rebaño no conoce bien la palabra, los voy a desviar para que me hagan esto, para el propósito de esto. Si yo fuera ese tipo de pastor, lo podría hacer. Si no está en la Biblia. Eso es lo que sucedió en la iglesia americana. Y la mayoría de la iglesia americana eran maduros bastante en la Biblia. Y mitad de la iglesia se fue. Y ya casi yo y Carmen nos llevamos. Pero el Espíritu intervino, nos abrió nuestros ojos, nos quedamos y miramos después la verdad. ¿Crees en todas las verdades esenciales del Evangelio? ¿Crees que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Crees que hay un cielo? ¿Crees que hay un infierno? ¿Crees que Jesús era todo hombre y era también divino? ¿Crees que hay un diablo? ¿Crees que hay pecado o no? ¿Crees que hay un castigo eterno? ¿Crees que Jesús es el único camino, la verdad y la vida al Padre? Si tú no caes en todas estas creencias en Cristo, vas en un mal camino. ¿Eres creyente verdadero? ¿Tienes la unción del Espíritu para ser enseñable en la palabra y recibir ayuda contra los engañadores? Si tú te consideras cristiano, has sido ungido por el Espíritu Santo y puedes ser ayudado por el Espíritu Santo para no ser engañado. Pero ¿saben qué? Mucha gente les gusta ser engañado porque les gustan engañar. Encerrar. Así es como permanecemos de principio a fin. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que permanezcamos hasta el fin, Señor, sabiendo que la vida es larga y hay un fin, y hay una urgencia, Señor, sabiendo que estamos
en lo final, Señor. Nuestra vida es corta y breve, Señor, y hay gente en este mundo, quizás hay gente en la iglesia que nos quiere sacar y alejar de la verdad, de las virtudes de Cristo y lo que Él es Él, que nos quiere quitar, que nos quiere decepcionar de la unción que tenemos en Ti, Señor. Señor, esculca nuestros corazones. Te pedimos, Señor, en esta carrera, en este maratón, que podamos permanecer ante las cosas del anticristo, porque el anticristo viene un día, un personaje verdadero, pero aún hoy en la iglesia, en nuestros círculos de nuestras vidas, hay gente que nos quiere sacar la verdad de nosotros. Señor, danos entendimiento, conocimiento y sabiduría para saber cuando alguien, aún hasta familia, nos quiere sacar de lo que es la verdad tuya, Señor, de la vida. Te pedimos que nos des un espíritu de valentía para saber cuando son mentiras, cuando las cosas son de ti. En el nombre de Cristo te pedimos todo esto. Amén y amén.